Comenzamos humedeciendo el cielo para conseguir trabajar un cielo con bordes muy fundidos. Utilizamos una brocha suave y agua limpia y humedecemos todo el cielo reservando el faro. Con una mezcla de azul, ultramar y siena tostada, vamos a preparar unos grises que nos ayuden a ir configurando esas nubes tormentosas. Como veis, al haber humedecido previamente el cielo, las pinceladas dejan bordes bastante difusos. Vamos reservando también un poquito la parte superior de las olas, que están detrás del faro. Y muy importante, dejando algunos blancos en el cielo y algunas luces para que acentuemos ese efecto de dramatismo. Continuamos profundizando los tonos grises oscuros en el cielo. Y dando a las nubes y al cielo bastante movimiento. Al haber humedecido previamente, seguramente cuando seque bajará bastante la intensidad. Con un pincel suave vamos fundiendo y puliendo un poquito los bordes. Vamos a trabajar ahora la zona de las piedras. Humedecemos también primero y con un pincel de caligrafía finito vamos a ir trabajando un poquito la zona de las piedras. Vamos mezclando azules y tierras para hacer un gris que a veces es más frío y a veces se torna más cálido. Humedecemos la parte inferior del faro. Y vamos preservando la parte alta donde las olas rompen. Nuestra máxima luz en las olas es el papel sin pintar. Como veis, la mezcla va adquiriendo distintos matices, a veces más cálidos cuando predomina el siena tostada, a veces más fríos cuando el que predomina es el ultramar. Comenzamos a trabajar la parte del edificio que hay al pie del faro. Y empezamos a dibujar los distintos elementos del faro. El tejadillo, .
Vamos a humedecer también el cuerpo del faro para hacer que las transiciones entre la luz y las sombras sean también suaves y no nos dejen bordes muy nítidos. Damos sombra en la parte izquierda y dejamos iluminada la parte derecha. Continuamos trabajando en húmedo la arquitectura del faro. Y ya poco a poco nuestro faro va saliendo. Humedecemos ahora la parte inferior del papel para ir trabajando también en húmedo la zona de mar. Para dar la sensación de un mar embravecido, vamos a dar cierta dirección a las pinceladas y dejar también algunos blancos que van a indicar un poco las espumas. Aquí hay que tener cuidado porque el agua hace que el pigmento se mueva y el blanco se va ocupando. Para no perder los blancos es bueno dejar huecos y zonas de seguridad suficientemente amplias. En esta nueva mezcla va a predominar más el azul ultramar. Utilizamos también el pulverizador para mantener la zona húmeda todo el tiempo. En la zona de la espuma de las olas, donde rompen las olas, ponemos bastante cuidado para seguir manteniendo esa franja blanca que es la que va a dar todo el movimiento a la escena. Fijaos cómo con un papel y una espátula podemos también indicar algunos rizos en el agua. Todos los enlaces entre la espuma y el mar van a ser en húmedo para conseguir transiciones suaves. Poco a poco vamos incrementando el contraste entre la zona de espuma de las olas que rompen y la zona del mar y las rocas. Siempre manteniendo mucha humedad en el papel. Damos un poquito de volumen también en las olas. Mantenemos la luz, el blanco del papel en la parte superior.
Seguimos reforzando el movimiento en el agua y la intensidad con un valor tonal un poco más oscuro para que esas espumas tengan un mayor contraste. Sobre todo al pie de la acuarela aumentamos el valor tonal. Como veis, es también muy importante la dirección de la pincelada en el mar para hacer que el movimiento del agua refleje un poco lo que tenemos en la imagen de referencia. Vamos matizando un poco las rocas, el pie del faro. Y abrimos luces con la paletina. Vamos a secar para fijar lo que ya tenemos ahora. Y pienso que el cielo necesita un poco más de contraste, así que voy a volver a humedecer para meterle más intensidad a las nubes. Lo hago con un pincel muy suave para no mover la capa anterior, que tiene que estar muy seca. Ahora sí podemos intensificar los oscuros del cielo sin dejar bordes marcados. Reforzamos un poquito el volumen en las olas y vamos a redibujar un poquito el faro en algunas partes. Estamos en una fase ya final de matices, de intentar conectar un poquito todo y de añadir algún detalle. Algunas barandas, algunos postes. Simplemente dejando apuntados los principales elementos. Continuamos intensificando valores tonales al pie de la acuarela. Y volvemos a secar para fijar de nuevo esta segunda capa.
Vamos también a profundizar un poquito la sombra del lado izquierdo del faro para mejorar el volumen. Y ahora en el mar, una vez seco, pasamos un pincel mojado, fino, y con el pañuelo arrastramos para sacar algunas luces más. Añadimos algo de movimiento en el cielo, indicando unas aves, unas gaviotas. Y esto está casi listo. Retiramos la cinta de carrocero y para darle un poquito más de contraste vamos a añadir una línea de costa al fondo que va a hacer que todavía el oleaje contraste más y el centro de interés tenga mayor impacto visual. Son unas pocas pinceladas de fondo tirando azul que me van a dar una mayor profundidad y un mayor contraste. Y con esto tenemos nuestro trabajo de hoy finalizado. Ya veis, un trabajo en húmedo con poco color, azules, tierras y mucha humedad. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, a practicar.